Hay palabras, no muchas, que tienen fecha de nacimiento. Antisemitismo es una de ellas. En 1860, Moritz Schneider se había referido a prejuicios antisemitas, pero sin dudas fue Wilhelm Marr quien dio vuelo al término antisemitismo en su panfleto contra los judíos publicado en 1879. Contra lo que suele decirse, Marr dejó en claro desde el comienzo que antisemitismo era un término destinado exclusivamente a catalogar el odio hacia los judíos y al judaísmo, y no a los semitas en general. De hecho, el concepto fue inventado no para describir al fenómeno, sino para constituirlo como movimiento político. Pero Marr no inventó el odio a los judíos y a las judías. Desde muy temprano se han registrado discursos y actos contra el judaísmo. Ahora bien, ¿podemos hablar de un mismo fenómeno? ¿Es lo mismo la destrucción del Templo de Jerusalén en el 70 después de la Era Común, la quema en la hoguera de Francisco Maldonado da Silva en 1638, la Kristallnacht en 1938 o el atentado de la Asociación Mutual Judía de Argentina en 1994? En este podcast voy a intentar explicar por qué debemos ser cautelosos al momento de pensar en las acciones y palabras contra el judaísmo en la antigüedad, que no siempre hubo antisemitismo y que no estamos condenados a que siempre haya antisemitismo. La antigüedad no fue ajena a las violencias contra los judíos. No voy a entrar en la Biblia porque no podemos tratarla como un documento fidedigno, pero sí existen registros bastante tempranos de individuos o grupos que odiaban a los judíos. Incluso personajes como Apión de Alejandría, quien vivió entre el 20 antes de la Era Común y el 48 después de la Era Común, escribieron tratados enteros contra los judíos. También en Alejandría, pero en el 38 después de la Era Común, parte de la población salió a las calles a atacar a los judíos. Los escritores romanos también acuñaron palabras duras contra los judíos de su tiempo. El famoso Cicerón lanzó varias diatribas contra el judaísmo en el 59 antes de la Era Común. Sostuvo que era una superstición bárbara y que, en las asambleas romanas, se comportaban salvajemente. La animadversión hacia los judíos aumentó más aún luego de la fallida rebelión del 67, que terminó con la destrucción del Templo de Jerusalén en el 70 después de la Era Común. Tácito dirá, a principios del siglo II, que los rituales judíos eran abominables y que los judíos odiaban a todos los humanos. ¿Podemos hablar de antisemitismo en el periodo romano entonces? Bueno, en realidad debemos mirar con precisión cada caso. En Alejandría ocurría una situación particular. Judíos y griegos disputaban espacios en la ciudad y sobre todo el favor de las autoridades. Apión, de hecho, fue parte de una comitiva que viajó a Roma para convencer al emperador de que cambiara la política hacia los judíos. Comitiva que fue replicada por los mismos judíos, quienes zarparon rumbo a Roma al mando del célebre Filón de Alejandría. Las tensiones en la ciudad egipcia, entonces, eran bidireccionales. Los judíos tampoco eran pasivos. La disputa se acerca más a una discusión política que a una pugna religiosa. Es decir, el odio que se refleja en los textos de Apión es producto de un conflicto abierto y de algún modo equilibrado y no de una ideología contra los judíos o el judaísmo. El ataque del 38 después de la Era Común es más complejo de analizar, porque involucra participación popular y una cota de violencia muy alta. Es posible ver allí la existencia de tensiones previas que explotan en un momento determinado. Pero vale aclarar que reacciones contra comunidades organizadas no eran extrañas en la antigüedad. En otras palabras, no solo se atacaba a los judíos en Egipto. Los sirios, por ejemplo, también eran vilipendiados. Incluso la población rural de Egipto era, en ocasiones, maltratada por los griegos que habitaban Alejandría. Los judíos, para decirlo de otro modo, eran rechazados más como judeos, es decir, gente asociada a un territorio específico, Judea, que como miembros de una religión. Cicerón, dijimos, habló de los judíos cuando debió defender en un juicio a un propretor acusado por los propios judíos de corrupción en la provincia de Judea. De hecho, Cicerón apenas menciona a los judíos. No dice nada del judaísmo en sus tratados teológicos y en el resto de su prolífica obra. Los judíos son, para él, un accidente. Habló de ellos como habló de los galos o los germanos.
Tampoco la destrucción del Templo de Jerusalén respondió a una praxis que podríamos asociar a lo que hoy llamamos antisemitismo. Los romanos solo querían dos cosas: orden y tributo. Cuando los habitantes de Judea se rebelaron, las legiones hicieron lo mismo que hicieron contra hispanos o cartagineses: derrotarlos militarmente. Las críticas de Tácito al judaísmo van en la misma línea, solo los menciona en referencia a Judea y a las revueltas contra Roma. Nuevamente, la hostilidad de Tácito frente a los judíos se replica en sus referencias a otros pueblos, pero no hablamos de egiptofobia ni de antiegipcianismo. No se puede negar, sin embargo, que algunas características del judaísmo parecían inquietar a los autores clásicos: la existencia de una deidad sin cuerpo, el apego de los judíos a un solo Dios, con el subsecuente rechazo al resto del panteón, y no menos importante para ellos, la circuncisión. Pero decir que en la antigüedad había antisemitismo es forzar las cosas, es proyectar en el pasado un fenómeno posterior. El vínculo entre judíos y griegos o romanos no fue óptimo, claro, estuvo cargado de tensiones, pero no fue ni mejor ni peor que griegos tuvieron con sirios o romanos con íberos. En todo caso, sería mejor que hablásemos de actitudes xenófobas, simplemente rechazo al diferente, pero no antisemitismo, porque implica poner en el mismo plano las esporádicas críticas de Cicerón o la destrucción del Segundo Templo con el caso Dreyfus y los campos de exterminio nazis. Vale cerrar con las palabras de John Collins, quien, con precisión, afirmaba: hablar de antisemitismo como si fuera una especie de virus ahistórico es el anverso de la tendencia genuinamente antisemita de encontrar la causa del conflicto en características judaicas o semitas. Es también fallar en apreciar el carácter contingente de la historia.